Durante muchos años, el ser humano ha pensado continuamente en la muerte. Y en la mayoría de los casos, cuando el ser humano piensa en la muerte, piensa de una forma trágica, dolorosa y negativa, pensando que la muerte es así. Y esto ha traído como resultado que mucha gente le tenga miedo a la muerte. Yo quiero preguntarte directamente, ¿le tienes miedo a la muerte? Y antes que digas que no, medítalo. Porque algunos que han estado a punto de morir en un accidente ya no piensan igual. Algunos que han estado con este virus y que no podían respirar y que vieron cerca la muerte, ya no piensan igual. ¿Le tienes miedo a la muerte? Hay un miedo dentro de ti al morir. Y no en el aspecto de que pienses, es que voy a dejar a mis hijos pequeños si yo me muero, no. Sino de que tú, o sea, exclusivamente tú como persona le tengas miedo a la muerte, no porque vas a dejar a tus hijos pequeños, sino por ti, porque no quieres enfrentar lo que es inevitable para todos. Si Cristo no viene antes, todos en algún momento nos hemos de morir. Hoy quiero hablarles acerca de esto y este tema le titulé sencillamente, ¿le temes a la muerte? Como pregunta, ¿le temes a la muerte? Estuve viendo un libro días anteriores, hace algún tiempo ya más bien, de la apologética de Sócrates, de la defensa de Sócrates, y este libro lo escribió uno de sus discípulos muy famoso, Platón. Sócrates existió 470 años antes de Cristo, 470 años antes de Cristo, y te voy a explicar rápidamente de qué trata este libro, porque aunque a lo mejor a ti no te interesa la filosofía, es importante por el tema que estamos viendo acerca de la muerte. De hecho, casi todos los filósofos se han preguntado qué es la muerte y qué hay más allá de la muerte, ¿verdad? Bueno, este libro trata acerca del juicio que le hacen a Sócrates. Sócrates a la edad de 70 años es enjuiciado por su mismo pueblo, por su mismo país, ¿verdad? Por los griegos, y lo acusan de muchas cosas que no estaban bien fundadas. Lo acusan incluso de que él ya no promovía que se adoraran a los dioses, incluso estaba en contra de ellos, y se le juzgaba por muchas razones a Sócrates, pero Sócrates a lo largo del libro se defendió con una sabiduría sublime, podremos decirlo así. Sócrates era sumamente inteligente, Sócrates sabía bastantes cosas, y una de sus claves es que él decía, yo solamente sé que no sé nada, porque el que cree saberlo todo y no lo sabe es el más pobre de los insensatos. Y entonces Sócrates reconoció su limitación y le permitió a él crecer en sabiduría. Pero bueno, esa no es la historia o el tema del día de hoy. Así que Sócrates se defiende con mucha sabiduría, sin embargo, aún así lo condenan a muerte. Y estando a punto de morir, sus amigos y discípulos lloraban y le decían, Sócrates, haz algo más por tu vida. ¿Cómo vas a permitir que tú te mueras si tú eres una persona tan sabia? Sócrates estaba muy fuerte, tenía mucha salud en ese tiempo, por lo que podemos observar en otros documentos o en otros libros, en otros escritos. Sócrates no estaba enfermo ni estaba desahuciado, él estaba bien, estaba muy consciente a sus 70 años. Sin embargo, Sócrates, cuando sus amigos le dicen, vas a hacer algo más por ti, haz algo más para que no te mueras, para que no te condenen a muerte, ¿verdad? Haz algo con esa sabiduría. Sócrates ya se había defendido y dijo, no más, no voy a traer, porque se acostumbraba en los juicios antiguos traer a los hijos y a la esposa para que lloraran delante de las personas o del juez y tuvieran misericordia. ¿Sí me explico? Haciendo un tipo de chantaje, de tocar las emociones o las fibras del juez para que pudiera tener un poquito de piedad. Pero Sócrates no quiso hacer eso y dijo, yo no voy a hacer algo que contradiga mis principios. Así que Sócrates estaba a punto de morir, pero la situación de Sócrates es que estaba en un estado de paz antes de morir. Y eso no lo digo yo, lo dicen los escritos. Sócrates, antes de morir,
estaba en paz. Y esto nos lleva, amada iglesia, a una reflexión muy importante. Muchos de nosotros, aunque no sabemos cuándo nos hemos de morir, si hoy o mañana o pasado mañana o el otro año de 10 años, no sabemos cuándo, aún así nosotros, a pesar de que no sabemos, ¿verdad?, que no hay una sentencia de muerte en contra de nosotros, muchos de nosotros no estamos en paz. Ahora, si ya supieras que te vas a morir, ¿cómo está la gente? Yo he ido a ver a muchas personas que están a punto de morir y están mal. Están viendo sombras, están oprimidos, están afligidos, están con el temor. Entonces Sócrates, que ya sabía que lo iban a matar porque ya estaba sentenciado a muerte, estaba en paz. Sus discípulos estaban llorando, sus amigos estaban llorando, pero él estaba en paz. Sócrates estaba en paz como resultado de lo que él creía acerca de la muerte. ¿Por qué estaba en paz Sócrates? Te lo digo de otra manera. Sócrates estaba en paz porque él tenía un concepto muy diferente a la muerte que nosotros a veces no tenemos. Y él expresó estas palabras acerca de la muerte. ¿Cómo le puedo temer a algo que no sé si es bueno o es malo? ¿Cómo le puedo temer a la muerte si no sé si es buena o es mala? Tal vez la muerte sea el mejor de los bienes para el ser humano. Y aquí, si tú captaste esas palabras, verás una gran profundidad. ¿Cómo le puedes tener miedo a algo que no sabes si es bueno o es malo? Pero la mayoría le tiene miedo a la muerte si no sabes si es buena o es mala. ¿Sí me explico? ¿Cierto o no? Aquí es donde entramos en este asunto. La mayoría le está teniendo miedo a la muerte porque no sabe que hay más allá. Sócrates tampoco sabía que había más allá. Sócrates tenía la esperanza de que en la muerte él iba a encontrar una eternidad para comprender la verdad. Lo que nunca había entendido completamente, lo iba a poder entender después de la muerte. Pero quiero nuevamente, por favor, que tú analices estas palabras. Sócrates dice: ¿cómo le puedo tener miedo a algo que no sé si es bueno o es malo? Te dan un vaso con un líquido, no huele mal, ¿verdad? Pero nunca lo habías visto ese líquido, no es agua, no es refresco, no es jugo, nunca lo habías visto y te lo dicen: tómatelo. ¿Qué haces? Normalmente le tenemos miedo, ¿verdad? Pero no sabemos si es bueno o es malo. ¿Qué tal si ese líquido te sana de todas tus achaques? ¿Cómo le puedes tener miedo a algo que no sabes si es bueno o es malo? Entonces Sócrates por eso tenía paz en su ser. Y Sócrates murió, lo condenaron a muerte y lo ejecutaron realmente a los 70 años de edad, pero murió en paz. Y eso que no era cristiano. Y hay muchos cristianos que no mueren en paz porque no viven en paz. Ahora, Sócrates, te vuelvo a repetir, aunque no sabía que había más allá de la muerte, él tenía la esperanza de que la muerte era el mejor de los bienes para el ser humano. Ahora, la mayoría de nosotros o la mayoría de los seres humanos no sabe si es bueno o es malo la muerte. Sin embargo, casi todos le tienen miedo. Si tú le preguntas, si haces una encuesta, las encuestas de ¿a qué le tienes miedo? La mayoría le tiene miedo a morir. La mayoría de los seres humanos. Nada más que decimos que no, pero es la realidad. Ahora, ese miedo está mal infundado, porque esa gente que no sabe que hay más allá de la muerte, pues ¿por qué le tiene miedo? Si no sabe que tal vez puedan recibir un bien o un mal. Pero los que hemos estudiado la palabra de Dios, sí sabemos que hay más allá de la muerte. Y lo interesante es que le seguimos teniendo miedo. Vamos a ver qué hay más allá de la muerte. La Biblia habla de la vida y la Biblia habla de la muerte y de lo que hay después de la muerte. Tú tal vez has escuchado que mucha gente dice: ¿quién se murió y resucitó para contarnos que hay más allá de la muerte? ¿Has escuchado eso? A ver. ¿Quién se murió y resucitó para que nos dijera que hay más allá de la muerte? Tú no sabes. Bueno, esa gente ignora que hace 2000 años hubo un ser que sí murió y murió por nuestros pecados. A través de su sangre somos libres, redimidos, limpios, ¿verdad? Sanos, salvos también por su gracia. Y que ese hombre no quedó ahí en la tumba. La muerte lo quiso retener, la muerte lo quiso esclavizar, mantener en la tumba, pero Jesucristo, con el poder de Dios, resucitó al tercer día de los muertos y se sentó a la diestra del Padre para gobernar con gloria y con poder. Entonces Jesucristo es el que nos dice que hay más allá de la muerte. No hay otro ser.
solo Jesús. ¿Eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Conoces a Cristo entonces? Si le conoces, entonces sabrás que hay más allá de la muerte, porque Él nos muestra que hay más allá de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dijo Juan. Pero miren lo que dice más adelante. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas. Siempre Dios te va a decir que no temas. No temas. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo, ni al virus, ni a la enfermedad, por favor, ni mucho menos a la muerte. Y luego dice el 18. Lee conmigo el 18. Y el que vivo, fíjate, y el que vivo, o sea, está con vida, y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué significa las llaves? Autoridad. Tengo la autoridad. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo, te está hablando el que vivo. El que estuve muerto, ciertamente morí, pero resucité. Y ahora tengo el poder, la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que sí tenemos nosotros el conocimiento que hay más allá de la muerte. Ahora, puedes creerlo o no puedes creerlo, ese ya es tu asunto. Pero la Biblia nos revela lo que hay más allá de la muerte. No hay otro libro que nos revele con mayor exactitud lo que hay después de la muerte. ¿Por qué? ¿Verdad? Pueden inventar muchas cosas, pero el primer punto que quiero darte, que ya te di más bien, es: Jesucristo es el que sabe que hay más allá de la muerte, porque murió, pero resucitó y ahora está entre nosotros. ¿Amén? Nuestros antiguos creían que el perro Xoloescuincle los iba a cruzar después de la muerte del río. Eso es lo que creían nuestros, ¿verdad?, ancestros aquí, prehispánicos. Y mucha gente cree muchas cosas. Los egipcios hicieron las pirámides. Esas pirámides son tumbas, por si no lo sabes, ¿verdad? Que creían que si tenían sus tumbas bien, etcétera, y muchas cosas más, iban a poder estar en una eternidad de paz y de tranquilidad. Los seres humanos siempre se han preocupado: después de esta muerte, después de esta vida, cuando me agarre la muerte, ¿qué va a haber? Pero nosotros tenemos el conocimiento de que hay después de la muerte. Y encontramos dos cosas: vida eterna o muerte eterna. ¿Encontramos un cielo o encontramos un infierno? Nada más hay de dos, solo de dos. Y vamos a ver con la Biblia para que nadie te cuente. San Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo les hubiera dicho. Fíjate lo que está diciendo. Analiza unos momentos estas palabras. Jesús está diciendo: no se turbe tu corazón. ¿Tú crees en Dios? Creer también en mí, porque yo nací de Dios. Yo salí de Dios. ¿Ok? Jesús es el mismo Dios, hecho carne. ¿Estamos entendiendo esto? Pero después dice: en la morada de mi Padre, o sea, en el cielo, muchas moradas hay. Lo que está diciendo es que hay cupo para ti, hay capacidad para ti. Puedes entrar al cielo. Tú puedes entrar al cielo. O sea, no hay un límite de personas. Lo hizo bastante grande el Señor para que todos aquellos que nos arrepentimos y creemos en su nombre podamos estar un día, por toda la eternidad, con nuestro Salvador. Si así no fuera, dice, yo les hubiera ya dicho, ¿verdad? Porque Dios no es alguien que promete y que no cumple. ¿Has visto esas personas que prometen y no cumplen? Dios no es así. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez. Fíjate lo que dijo, su segunda venida, que está a punto de venir. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjate cómo cambió aquí las palabras. Me tomaré a mí mismo. ¿Por qué está diciendo eso? Porque nosotros somos su cuerpo y Él es la cabeza. Juntos, la iglesia y Cristo, hacemos un cuerpo entero. Me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, también ustedes estén. ¿Dónde está Cristo? En el cielo, en una vida eterna, ¿cierto o no? Y saben a dónde voy.
y saben el camino. Fíjate, Jesús está afirmando, ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino, pero ya sabes que hay muchos distraídos por ahí. Y uno de ellos fue Tomás, que le dice en el versículo 5, y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo las famosas palabras: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo te podría decir que si hubiera un método mejor para vivir en paz, para ser libre, para ser feliz y para que cuando muéramos nos fuéramos al cielo, yo te lo diría como pastor, que te amo, pero he visto varias religiones, he estudiado varias doctrinas y no he encontrado a nadie, absolutamente a nadie, que haya hecho lo que Cristo hizo. Un justo por muchos pecadores vino y dio su sangre y su vida por ti. Él no te enseña el camino, Él es el mismo camino. Él no te enseña la verdad, Él es la misma verdad. Él no te da vida, Él es la misma vida. Y por medio de Él podemos nosotros, después de esta vida, cuando muéramos, ir al cielo con nuestro Padre por toda la eternidad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Aunque no lo creas, esta tierra en algún momento va a dejar de existir. Pero ese no es el tema. Versículo 2. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Ahí vamos a ir para que te ubiques. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Siempre llorando como Magdalena, siempre con enfermedad, siempre, ¿verdad?, con dolor en su alma, pues allá nos espera una vida perfecta, eterna, sin la más mínima de las complicaciones que vivimos aquí los seres humanos. ¿Cuántos quieren irse con el Señor ahorita? A su tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué hay después de la muerte? Jesús nos dice que hay después de la muerte. Hay una vida eterna. Ese es el plan de Dios para nosotros. Esa es la voluntad de Dios para ti. Amén. Pero también hay una muerte eterna, amada iglesia. Vemos que Jesús, que nos ama, que dio su vida por nosotros, es el que más habló acerca del infierno. Ese Dios tan bueno que murió por ti, que estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue el que más habló del infierno. El infierno es real. Y aquí me voy a anticipar a algo. Si tú piensas: yo no creo en el infierno, esa es tu responsabilidad, ese es tu problema. Si crees o no crees, ese es tu asunto personal. Pero yo te voy a decir algo tan sencillo: si no existe el infierno, ni tú ni yo nos vamos. Pero si existe y tú no estás preparado, entonces tú te vas a ir. ¿Lo has visto el infierno? Me preguntan. No, pero creo lo que dice este libro. Se han cumplido muchísimas profecías. Ha cambiado mi vida. No es una teoría, no es una religión, es una realidad. La Biblia ha transformado mi vida. Creo en Él. Pero si no existiera el infierno, pues no te preocupes, nadie se va porque no existe. Pero el asunto es que si existe, al menos yo me estoy preparando para no pisar ese lugar. Venir a la iglesia, ¿crees que basta? Si viniera Cristo o a todos nos sorprendiera la muerte, no todos se irían con Él. Y dice la Biblia que ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Dice la Biblia que ningún mentiroso tendrá parte con Él. Hay gente que se ha cobardado más en esta pandemia y dice que los cobardes se quedarán fuera de esta ciudad. Ahí lo puedes leer en Apocalipsis capítulo 21, hace rato lo leí. La Biblia dice que si no perdonas a los que te han ofendido, tampoco tu Padre te perdonará a ti. Entonces, mídete en este momento, valora qué estás haciendo. Pero no que la salvación es gratuita, Él nos las ha dado gratis. Pero hay una responsabilidad que tenemos que hacer para mantener esa salvación vigente dentro de nosotros.
y es la obediencia hacia nuestro Dios. Sería injusto que todos nos fuéramos, el que se portó bien y el que se portó mal. Que el Padre recompensara de la misma manera al que sacó 5 que al que sacó 10 y se estuvo quemando las pestañas. ¿No lo crees? ¿De qué valdría entonces abstenernos? Yo tantas veces he tenido deseos de pecar, pero no lo hago. Y el otro que tiene deseos de pecar y dice que la carne es débil y peca, entonces todos nos vamos a ir. Sería Dios injusto, ¿no lo crees así? Que todos nos fuéramos, que el asesino también, el que no quiso cambiar. Nosotros no somos perfectos ni somos mejores que nadie. Somos gente quebrada, rota, dolida, lastimada, enferma, pero que reconocemos nuestra necesidad de un ser que nos puede transformar, que nos puede cambiar, que nos puede liberar, y que tenemos la necesidad ferviente de que Dios ahora tome el control de nuestro destino y de nuestras vidas. Ese es Jesús, solo Él. Mateo 5:29 dice esto: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Mateo 10:28. No temas. Fíjate, vuelve a decir Dios. Dios dice esta palabra en tantas partes y a veces como hijos de Él seguimos teniendo miedo. No temas a los que matan el cuerpo, mas el que no puede matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y nada más te estoy dando 2 versículos de tantos. Lee los evangelios, lee el evangelio de Mateo. Aparecen tantas veces infierno, 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 porque existe un infierno. Existe. Y te aclaro algo: Dios no los manda ahí. La gente se va cuando desprecia la salvación. Así de sencillo. Estás enfermo, visualiza lo que estuvieras enfermo, te presentan el medicamento, el tratamiento, te lo ponen hasta tu casa, hasta ahí enfrente de ti, en tu nariz, ¿verdad? Casi, casi, ahí en la mesa te lo dejan y te dicen: te garantizo que este medicamento te va a sanar. Y tú dices: no lo tomo, no lo necesito, yo me voy a sanar por mí mismo. Entonces la persona se muere. ¿Se murió por qué? ¿Porque el doctor lo mató? No, se murió porque no quiso lo que el doctor le dio. Y es igual en este caso. Dios no manda a nadie al infierno. La gente se va solita por despreciar a aquel que te puede salvar. Ese es Jesucristo. No hay otro camino, amada iglesia, solamente Jesús. Ahora, hemos visto con la Biblia que hay más allá de la muerte. Hay una vida eterna y hay una muerte eterna. ¿Qué hay más allá de allá? Tú ya lo sabes. De aquí, perdón. ¿Qué hay más allá? Tú ya lo sabes. Hay un cielo o hay un infierno. Está Dios, está el diablo, ¿verdad? Una vida eterna, una salvación eterna. Llanto, ni dolor, ni tristeza. Ya no hay nada ahí en el cielo. O en el infierno todo lo contrario. Dice que su llama nunca cesa, ¿verdad? Y que hay un crujir de dientes ahí. O sea, del dolor tan fuerte que la gente puede experimentar ahí. Ya lo sabemos. Pero seguimos en esta pregunta, amada iglesia. ¿Por qué entonces, si ya sabes que hay más allá de la muerte? Sócrates no sabía exactamente. Hay gente, la mayoría no sabe que hay más allá de la muerte, han escuchado, pero no lo saben. Pero tú y yo que estudiamos la palabra, sí lo sabemos. Si tú crees en este libro, entonces creerás en el cielo y en el infierno. Pero aún así, a pesar de que ya lo sabemos, seguimos con el mismo tema. ¿Le tenemos miedo a la muerte? Varios sí, o muchos sí. Y esa es la situación. O sea, si ya sabes que hay más allá, si no lo ignoras, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Y te voy a dar una respuesta súper sencilla. Le tenemos miedo muchas veces a la muerte porque no hemos aprendido a vivir. Alguien dijo: no le temo a la muerte porque he aprendido a disfrutar de esta vida. En otras palabras, le tenemos miedo a la muerte porque no hemos hecho bien las cosas y nosotros lo sabemos. Y hay una conciencia que nos acusa, por decirlo de esa manera, que nos dice, que a veces la queremos callar, pero nos dice: no estás haciendo bien las cosas. Nosotros lo sabemos. Por eso nosotros, fíjate lo que dice en Apocalipsis. En Apocalipsis dice, el Espíritu dice: ven, Señor Jesús. Y la iglesia también, pero nosotros no. Nosotros no le decimos: ven, Señor Jesús. Cuando hablamos de que Cristo va a venir, ¿cuántos estamos preparados? Y movemos así nuestra cabeza. Tú le has dicho a Dios: ven, Señor Jesús, ya.
Pero en serio, no cuando estás ahí jalándote los cabellos que ya no puedes resolver tus broncas. No, cuando tú realmente dices, ven Señor, yo quiero estar contigo. Porque el cuerpo desea la cabeza es Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos orado, ven Señor por tu iglesia, anhelamos ya estar contigo? ¿Sabes por qué no le decimos esa oración? ¿Por qué no le pedimos eso? Porque sabemos que andamos chuecos. Siddhartha Gautama Buda dijo esto: para poder enderezar a los demás, he descubierto algo. Primero me tengo que enderezar yo. Queremos que la gente sea salva, sí, andamos predicando, no está mal. Pero si no tenemos nosotros una convicción de que Cristo vive en nosotros y hacemos ya no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, entonces andamos queriendo enderezar a los demás, sin enderezarnos nosotros. Mira las palabras del apóstol Pablo, Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fíjate lo que está diciendo. ¿Aquí ves que le tenga miedo a la muerte? Ahí yo te pregunto, ¿le está teniendo miedo a la muerte el apóstol Pablo? No, porque la está viendo de una manera diferente. ¿Sabes por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque no hemos aprendido a vivir, te lo digo nuevamente. Cuando tú aprendes a vivir, ya no le tendrás miedo a la muerte. Hice lo que tenía que hacer, di mi máximo, me esforcé hasta donde pude, hice los cambios que yo creo que Dios me estaba pidiendo, los más urgentes, los hice y puedo morir en paz en este momento, dentro de 10 años, cuando sea la voluntad del Señor. Pablo estaba diciendo estas palabras y no como una poesía, sino como una realidad. Para mí el vivir es Cristo, mientras viva será para Cristo. Y si muero, está mejor, es ganancia. ¿Sabes por qué? Porque aunque Pablo no escribió la Apocalipsis que ya leímos, él había entendido que en el cielo ya no hay llanto, ni tristeza, ni dolor, ni ninguna enfermedad, y anhelaba a él como hijo estar con su Padre Celestial. Deberíamos de anhelar más estar con él que una casa nueva, más con él que casarnos, más con él que cualquier deleite que pase enfrente de tus ojos. Deberíamos hacer. Ahora, Pablo no estaba deseando la muerte para que alguien no piense aquí, pastor, entonces ya está diciendo que es mejor morirse, que estábamos promoviendo la muerte, el suicidio. Por supuesto que no, por supuesto que no. Pablo no estaba deseando la muerte, simplemente no le tenía miedo, incluso la veía como algo bueno. ¿Tú ves a la muerte como algo bueno? Pablo lo veía como algo bueno. ¿Por qué? Pues él sabía que si él moría físicamente, él iba a vivir eternamente con el gran rey, con el rey de reyes y señor de señores, con Jesucristo. Entonces no le tenía miedo a la muerte, la veía como una ventaja, como un premio, como una ganancia. Voy a estar por fin con mi Señor. ¿Te has visualizado ahí arriba? ¿Te has visualizado llegar con el Señor? ¿Cómo será eso? Yo me he visualizado muchas veces y lo primero que he visualizado es que no voy a ser de los primeros. Tal vez aquí me vean algunas personas, tal vez salgamos ahí en YouTube y vean nuestras predicaciones, pero ¿sabes? Allá no seré tal vez de los primeros. Pero no importa cuántas personas estén enfrente de mí, mientras yo esté ahí, esperaré pacientemente hasta que me toque ver al Señor. Y cuando sea ese encuentro con el Señor, lo primero que yo he visto durante 21 años en mi mente y en mi espíritu es que indudablemente besaré sus pies, estaré ahí arrodillado, pero Él no me dejará estar mucho tiempo, sino que me levantará, me verá a los ojos, lo podré ver por primera vez a los ojos sin morir, y entonces sabré que toda la obediencia que hice en esta tierra valió la pena por esos momentos de ver el rostro de mi Salvador. Así yo me visualizo. ¿Por qué Pablo no le tenía miedo a la muerte y la veía como una ganancia? Dos cosas. En primera, porque él ya había muerto. Escucha bien esto. ¿Por qué no le tenía miedo a la muerte? Porque él ya había muerto. Pablo dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. He muerto a mi ego, he muerto a mi orgullo, he muerto a mi yo, he muerto a mi carne, he muerto a mis deseos.
Incluso todo lo que gané lo tengo por basura a fin de ganar a Jesucristo. No me importa nada. Cuando conoces la verdad y cuando conoces la vida y lo que vale más y lo que es más importante, dejas la basura, dejas los premios, dejas lo que brilla, dejas eso y te concentras en el galardón que es Jesucristo. Y Pablo lo encontró. Cuando nosotros morimos a esta vieja vida, estaremos preparados para la nueva vida. Te lo vuelvo a repetir: cuando nosotros muéramos a esta vieja vida, estaremos preparados para la nueva vida. Y el punto número 2, y con este termino: ¿por qué Pablo veía la muerte como ganancia? Porque él era obediente, amada iglesia. Porque él estaba en regla, porque él estaba enderezado. Él fue un asesino, peor que muchos de los que estamos aquí. Él fue un asesino de cristianos, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Incluso él se llamaba Saulo y Dios le cambia el nombre a Pablo. Lo conocemos como el apóstol Pablo. Pablo estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. En otras palabras, Pablo estaba cumpliendo su propósito. Y es aquí donde yo quiero que reflexiones y que abras tus ojos si estuviste dormido toda esta predicación. Y que entiendas, ¿para qué quieres vivir? ¿Por qué te aferras tanto a esta vida? ¿Por qué le tienes miedo a la otra? ¿Por qué quieres estar viviendo tanto tiempo? Recuerdo a mi hermano que murió hace un año, que a veces decía: ¿y por qué quiere vivir 100 años? ¿Por qué quiere vivir tantos años? Dando a entender cuál es el propósito, cuál es el chiste. Es que esto no es solamente de cumplir años. Damos gracias a Dios por los que tienen 80, 90 o 100 años, qué bueno. Pero el asunto no es solamente cumplir años. El asunto es qué hicimos con esos años. Es como la gente, tiene un montón de dinero. Hay gente multimillonaria, pero ¿qué hace con esos millones? Hay gente que han dicho, han estudiado, que ni 5 generaciones se acabarían todo su dinero. ¿Qué hacen con ese dinero? ¿Para qué quieres la vida? ¿Para qué cuando estás enfermo? Y no está mal que le pidas a Dios sanidad, por favor. Y no estoy diciendo que te dejes morir, pero el asunto es que a veces peleas tanto por la vida, pero no tienes un propósito para ella. Estás peleando porque quieres vivir, vas al hospital, juntas dinero para que te hagan la operación y eso está bien, pero ¿cuál es el propósito? Porque Pablo tenía un propósito. Incluso en esos versículos que leímos de Filipenses dice: yo no sé qué sea mejor, si quedarme aquí para que yo siga predicando la palabra. Tenía el propósito de que más gente se salvara. Dice: pero sé que allá me espera algo mejor, así que no sé qué elegir. Por amor a ustedes me quedaría más tiempo, pero porque yo deseo, quisiera ya estar con el Señor. Tenía un propósito. Fuimos hace una semana más o menos a orar por una persona. Estaba ya muy mal y yo oré con fe, pero algo dentro de mí me decía: ella no va a sanar, ella no va a sanar. Y me decía algo Dios: porque no tiene un propósito. A los 2 días, si no me equivoco, falleció. Entonces, amada iglesia, le tienes miedo a la muerte porque no estamos en obediencia. Si tú le tienes miedo a la muerte, es señal de que algo está mal en tu vida, de que no has arreglado todos tus asuntos, que no te has puesto a cuentas, que no te has puesto en orden, que no hemos perdonado, que no hemos amado, que hemos vivido una vida mediocremente, abrazando un poco, pero no profundamente con amor, que ese abrazo le pueda transmitir la presencia del Espíritu Santo, o que lo quebrante, que nunca nadie le demostró ese amor, pero tú se lo demuestras. Oramos mediocremente, hacemos las cosas a medias, aún venimos a la iglesia y nos dormimos a la mitad del servicio. Y no importa si le paraste a las 3 de la mañana, alguien que tiene hambre de Dios se va a poner de pie y va a decir: voy a buscar a Dios como si fuera el último momento de mi vida. ¿Sabes cómo estamos muchos de nosotros? Como los equipos de fútbol que hasta el minuto 90 quieren meter el gol, pero tuvieron 90 minutos para ganar ese partido. Por el amor de Dios, tú tienes muchos años ya, tú ya tienes muchos días en esta tierra. 365 días tiene el año, multiplícalos por los años que tienes. ¿Cuántas oportunidades? ¿Cuántas veces has visto que sale el sol? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces has sentido la presencia de Dios? ¿Cuántas oportunidades has tenido? Y Dios te dice: ¿para qué quieres vivir, hijo, si no tienes un propósito? ¿Para qué? Y no espero que aplaudes, amada iglesia, porque ese no es el propósito. El propósito es que entiendas: le tienes miedo a la muerte porque tal vez no has sabido vivir. Cuando tú y yo nos ponemos en orden, disfrutamos esta vida, seguramente podremos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia.